Muy buenas noches, estrellas. Sean todos bienvenidos a Cósmicamente. Lamento el hiatus que tuve. De hecho, todavía estoy un poco enfermo, pero no importa. Vamos a darle. El show de hoy va a ser acerca de la primera, no de la primera dinastía de Egipto, del periodo dinástico temprano de Egipto, en el cual voy a cubrir las tres primeras dinastías. Los reyes de la primera dinastía trabajaron todos con los mismos fines, ¿no? Aumentar el comercio, expandir el reino mediante campañas militares, participar en proyectos de construcción como monumentos, tumbas, templos, asegurar el gobierno central del país. Gobernaron desde la ciudad de Tinis, cerca de Abidos, y desde Memphis. El primer rey, según la cronología de Manetón, fue Nemes, al que también se le llama Narmer, o se dice que su sucesor fue Narmer, no estamos muy seguros de eso. Narmer unió las regiones del Alto y el Bajo Egipto bajo el gobierno único, ¿no? Un gobierno central, inicialmente en Tinis, antes de construir un palacio en Memphis y trasladar la sede de gobierno a esa ciudad. La reina de Narmer, Neithotep, se piensa que pudo haber sido la primera gobernante femenina de Egipto después de su muerte. Los reyes que sucedieron a Narmer continuaron con sus políticas. El más grande de ellos fue Dem, del que hablaremos dentro de poco. ¿Quién es el primer monarca representado con la corona del Alto y el Bajo Egipto? Lo que indica su dominio sobre toda la región. La madre de Dem fue Merneith, quien también se dice que gobernó como regente cuando era joven, o puede haber reinado sobre Egipto así mismo como lo hizo Neithotep antes. Se lanzaron campañas militares contra Nubia, Libia y el Sinaí durante la primera dinastía, lo que resultó en una mayor riqueza y una expansión del territorio para Egipto y las tierras fronterizas que no estaban firmemente defendidas. Todas estas tierras fueron anexadas. Los reyes de la primera dinastía, en su mayoría, fueron gobernantes muy eficaces. Solo Anedjib y Semerkhet tienen registros de reinados problemáticos. Bajo el gobierno de los faraones, Egipto pasó a ser una cultura eminentemente agraria, a convertirse en un estado cada vez más urbanizado. Sin embargo, los egipcios parecen haber tenido cuidado de evitar los problemas de la urbanización que caracterizaron a las ciudades mesopotámicas, como la superpoblación y el uso excesivo de los recursos de tierra y agua. La siguiente lista de reyes de la primera dinastía se basa en la cronología de Manetón, la lista de reyes de Turín, y la evidencia arqueológica que se da en la obra académica Antiguo Egipto, Fundaciones de una civilización, de Douglas J. Brewer. Las fechas de los reinados son aproximadas. Cada faraón se basó en lo establecido por su predecesor y trabajó para preservar el principio de Maat, la armonía. Maat era la diosa de la justicia. Debido a su unidad de visión y a la falta de registros escritos, es difícil fechar con precisión sus reinados. La datación exacta se complica aún más por un nuevo modelo de lectura de inscripciones antiguas, como la paleta de Narmer, simbólicamente en lugar de literalmente. Mientras que a principios del siglo XX una pieza como la paleta de Narmer se leía como historia, ahora se interpreta como una representación de los valores culturales de la época. Si bien este nuevo enfoque ciertamente tiene lógica y método, hace que la datación precisa sea casi imposible. Narmer, como mencioné anteriormente, se piensa que Narmer y Nemes son el mismo, o que Narmer era el sucesor de Nemes, no estamos muy seguros. Él fue el que unificó el Alto y el Bajo Egipto y estableció un gobierno central en Tinis, posiblemente su ciudad natal, aunque también se le asocia con Hierancópolis, que luego se trasladó a Abidos y luego a Memphis. Se casó con la princesa Neithotep de Nakada para consolidar su gobierno y aliarse con la casa gobernante de Nakada. Se desarrollaron prácticas religiosas y se iniciaron grandes proyectos de construcción. Es muy probable que Narmer también liderara expediciones militares para sofocar rebeliones en el Bajo Egipto y expandir los territorios a Nubia y a Canaán. Después de su muerte es posible que Neithotep reinara bajo su propia autoridad. De ser así, sería la primera gobernante femenina de Egipto y una de las primeras de la historia. Estamos hablando del año 2800 a.C., precediendo a regentes tempranos como Samurramat de Asiria.
El siguiente sería Hor-Ajá o Horus-Ajá. Fue probablemente hijo de Narmer y Nemhotep, aunque se le ha asociado con el propio Nemes y Narmer. Continuó las políticas de su padre de campañas militares en Nubia, pero parece haber descuidado Canaán. La evidencia arqueológica de su época indica que estaba principalmente interesado en los ritos religiosos y en la construcción del tipo de tumba conocida como mastaba, que en árabe significa banco, que fue un precursor de las pirámides. La necrópolis de Memphis data de su reinado. Sigue Dir, probablemente hijo de Horus-Ajá o de Hor-Ajá. Se dedicó principalmente a la construcción de palacios y a la expansión militar. Extendió su gobierno mediante campañas militares en Nubia y Canaán y utilizó los recursos obtenidos en sus proyectos de construcción. El comercio y la industria crecieron bajo su reinado. Nuestro siguiente rey es Diyet, probablemente hijo de Daer, pero no se sabe nada de su reinado. Fue enterrado en Ábidos. Lo sucedió su esposa Berneith, la madre de Dem. Berneith, no hay duda de que gobernó como regente cuando Dentobe era un niño, pero es posible que gobernara por su cuenta, con su propia autoridad. Manetón no la menciona en su cronología, pero los artefactos encontrados en su tumba en Ábidos indican que era reina de Egipto. Su influencia parece haber continuado durante el reinado de su hijo, por lo que incluso si no gobernó por derecho propio, sin duda ejerció poder sobre el trono. Den, el más grande de los reyes de la primera dinastía, es el primer rey representado con la corona del Alto y el Bajo Egipto. Gobernó Egipto durante 50 años, aunque se dice que parte de su reinado pudo haber sido mientras su madre era regente. Amplió el país mediante conquistas militares en el Sinaí. Durante su reinado se construyeron complejos templos, tumbas elaboradas y el comercio floreció. Durante su reinado se introdujo el culto a Apis, una deidad toro intermediaria entre los humanos y los dioses. Sigue Anedjib. Era posiblemente hijo de Den, pero lo más probable es que fuera su yerno. Su reinado se caracterizó por la rebelión y poco más se sabe de él. Semerketh fue considerado un usurpador por los arqueólogos y los estudiosos durante muchos años, basándose en su supuesta profanación del nombre de Anedjib en varios artefactos. Esta teoría ha sido desacreditada con el descubrimiento de la piedra de él en el Cairo, que registra su reinado legítimo y su tumba. Parece haber tenido momentos tan difíciles como los de Anedjib para controlar su reino. Y por último tenemos a Kaha, o Kaa, el último gobernante de la primera dinastía. Se sabe muy poco de su reinado, excepto que fue muy próspero y que duró entre 26 y 34 años. Era pariente de Semerketh, probablemente su hijo, o bien no tuvo hijos propios o sus hijos lucharon por el trono, ya que tras su muerte estalló una guerra por la sucesión entre un príncipe llamado Sneferka y otro llamado Horus, poniendo fin a la primera dinastía. Aquí entramos a la segunda dinastía. La segunda dinastía es un poco más compleja, se vio empañada por conflictos internos y por falta o confusión de registros. Ninguno de los gobernantes de la segunda dinastía tiene fechas verificables y muchos de los nombres de los reyes parecen ser repeticiones de gobernantes anteriores. Hetep-Segemui, sí, cuyo nombre significa dos poderosos están en paz. Es un ejemplo perfecto de este problema. Tendría sentido debido a su nombre que llegara al poder después de someter a los príncipes que lucharon por el trono después de Kaha. Pero su nombre está inscrito en la entrada de la tumba de Kaha, lo que puede significar dos cosas. Una, que fue gobernante responsable de enterrarlo, o que ya tenía ese nombre antes que estallara la guerra por la sucesión. El argumento de que la guerra comenzó inmediatamente después de la muerte de Kaha y fue aplastada rápidamente por Hetep-Segemui no está respaldado por las pruebas arqueológicas ni por la cultura egipcia.
que no habrían permitido que el cuerpo del rey permaneciera tanto tiempo esperando para ser enterrado. Es posible que Jeptesseyemuy hubiera intentado resolver las diferencias entre los príncipes antes de la muerte de Kaa, pero esto solamente es una especulación. Aún así, Jeptesseyemuy se le atribuye el mérito de haber traído paz a Egipto tras su ascenso al trono, aunque esta paz duró muy poco. Su reinado se caracterizó por la agitación y la rebelión. Le sucedió Raneb, también conocido como Nebra, que fue el primero en vincular su nombre al de los dioses y establecer así la relación entre el rey y lo divino. Su sucesor, Ninettejer, y el siguiente, Senetji, continuaron ocupándose de los problemas civiles de la nación, y poco más se sabe de ellos. A Senetji le sucedió Peribsen, también conocido como Seth-Peribsen, que aquí viene algo muy interesante. Peribsen es el primer rey que separó su culto del de Horus y abrazó el culto a Seth. Esto es algo bastante significativo, ya que para los egipcios, en algún momento voy a contar esta historia, Horus era hijo de Osiris, que derrotó a Seth para traer armonía al mundo. Como el equilibrio armonioso era un valor importante para los antiguos egipcios, parece extraño que un rey decidiera alinearse con las fuerzas asociadas con el caos. No hay una respuesta satisfactoria sobre por qué Peribsen eligió hacer esto. Los primeros estudiosos creían que él era el primer monoteísta que declaró a Set como el único dios, pero esto ha sido refutado por la evidencia de la adoración de muchos dioses durante su reinado. Como su nombre solo está registrado en el Alto Egipto, también existe una teoría de que eligió alinearse con Set por razones políticas, para distanciarse del culto a Horus en el Bajo Egipto. Sea cual sea la razón, se le considera un buen rey, ya que el comercio y la economía, la práctica religiosa y las artes florecieron bajo su reinado. La primera frase completa escrita en el Antiguo Egipto se encontró en su tumba y dice: el dorado, el de Ombos, ha unificado y entregado los dos reinos a su hijo, el rey del Bajo y Alto Egipto, Peribsen. Lo que significa que Seth, o sea el de Ombos, había bendecido el gobierno de Peribsen. La frase también indica que Egipto se unificó bajo el reinado de Peribsen, y la afirmación de que se alineó con Seth para distanciarse del culto de Horus del Bajo Egipto es en realidad insostenible. Peribsen fue sucedido por Hassegemuy, posiblemente su hijo, quien continuó los proyectos de construcción de sus predecesores, y se cree que logró poner las dos regiones de Egipto nuevamente bajo un gobierno central, o al menos fortaleció la unificación. Es más conocido por sus monumentos en Hieracópolis y Ábidos, y por ser el padre del faraón Sócer. La pirámide escalonada de Sócer en Saqqara es la primera pirámide construida en Egipto. La tercera dinastía se ha vinculado tradicionalmente con la cuarta y el periodo conocido como el Egipto Antiguo, debido a su asociación con las primeras pirámides. Sin embargo, estudios recientes la han situado al final del periodo dinástico temprano, debido a la mayor similitud en cultura y tecnología con el periodo anterior que con el último. La tumba mastaba fue desarrollada durante la primera dinastía, y la pirámide escalonada de Saqqara es una mastaba elaborada y apilada, no una pirámide verdadera como las que se encuentran en Giza. La pirámide de Sócer, aún así, es una obra maestra de la tecnología diseñada por el visir Imhotep. Sí, así mismo igualito al de la película de la momia. La pirámide fue creada como el hogar eterno del rey, y las pirámides posteriores seguirían su diseño básico. Sócer construyó tantos monumentos que los estudiosos han sostenido durante mucho tiempo que su reinado duró al menos 30 años, pero lo más probable es que haya reinado cerca de 20. Inició campañas militares en el Sinaí
y mantuvo la cohesión de Egipto, lo que dio como resultado la estabilidad necesaria para sus proyectos de construcción y el desarrollo de las artes. Le sucedió Sekhmet, a quien siguió Kaba. Ambos construyeron pirámides, la pirámide enterrada, la pirámide de Capas, así como otros monumentos. La tercera dinastía termina con el reinado de Uni, sobre el que se sabe muy poco. A su muerte le sucedió Snefru, que fundó la cuarta dinastía, que da inicio al periodo conocido como el Imperio Antiguo, que tendrá su propio show, o sea, el siguiente. El periodo dinástico temprano en Egipto fue una época de avances revolucionarios en la cultura. Se creó el calendario, se desarrolló la escritura, se avanzó en el conocimiento de las ciencias, las artes y la agricultura, así como en el tipo de tecnología necesaria para construir monumentos como la pirámide escalonada. Igualmente importante fue el gran desarrollo de la sensibilidad religiosa, un valor que influiría en el resto de la historia de Egipto. El concepto de Ma'at, la armonía, se valoró ampliamente durante esta época y comenzó a crecer la comprensión de que la vida en la tierra era solo una parte de un viaje eterno. Esta comprensión, que solo era posible para un pueblo que vivía bajo un gobierno estable y que no tenía que preocuparse por su seguridad personal o su sustento, condujo a un sentimiento emergente del otro en el mundo, al concepto de la eternidad y valores espirituales. A los egipcios se les enseñó que eran verdaderamente uno con lo divino y con el cosmos. La creencia egipcia en la eternidad y en la vida eterna de todo ser viviente se convertiría en la característica definitoria de su cultura e informaría cada monumento, templo y edificio que crearían, especialmente las grandes pirámides, que han llegado a ser sinónimo de Egipto. Bueno, estrellas, espero este show les haya gustado. El siguiente sería el Imperio Antiguo de Egipto, con Snefru, su primer faraón. Nos vemos en el siguiente. Arde Cosmo.